Hola, ¿qué más gente de Secretos con Lili? Bienvenidos a este su séptimo episodio. La historia de hoy titula Embaracé a mi nuera para que mi hijo pudiera ser padre. Pero antes de ir a los detalles de esta historia, no se olviden de la invitación para que vayan a ver mi otro canal, Liliana Bedoya Historias de Seguidores, en donde encontrarán más de 1000 historias, solo que contadas en primera persona. Y bueno, sin nada más que decir, vámonos a los detalles de este relato. Y dice, hola Lili, tengo 56 años y hace varios años atrás tomé la decisión más difícil de mi vida y todo lo hice para no perder al único hijo que me quedaba. Resulta que cuando yo tenía alrededor de 15 años conocí a mi primer amor. Se trataba de una chica 3 años mayor que yo, de la que fui novio durante un año, pero la perdí por mi inmadurez. Y después de esa ruptura conocí a otras mujeres con las que tenía relaciones pasajeras, pero siempre pensando en mi ex, y eso que ella ya no vivía ni en la misma ciudad. Pero como dicen por ahí, lo que va a ser para uno no es para nadie más, y eso me sucedió con ella. A mis 20 años me encontraba en una fiesta familiar de uno de mis mejores amigos y allí estaba ella, más hermosa que nunca. Ella se alegró al verme, pero no más que yo, ya se imaginarán, y desde esa noche empezamos nuevamente a salir y 15 días después ya éramos novios. Para eso les cuento que yo ya vivía solo y ella se quedaba mucho en mi casa, así que rápidamente quedó embarazada, tuvimos un niño y empezamos a vivir juntos. Después de ese bebé tuvimos 2 niños más, así seguidos, ya que solo se llevan un año entre ellos, y nosotros felices, porque siempre habíamos hablado de tener una familia numerosa. Y sí lo habíamos logrado, pero la tragedia llegó a nuestras vidas cuando mis hijos tenían 7, 8 y 9, y cuando más felices nos sentíamos. Primero enfermó el de 8 y fue un cáncer fulminante que se lo llevó a la vuelta de un año y para cuando él faltó, el de 7 ya estaba en el mismo proceso y meses después falleció. Como se imaginarán, esos acontecimientos nos devastaron como familia y fue muy pero muy difícil continuar, pero aún así lo hicimos. Continuó avanzando el tiempo y mi hijo, el que me quedó, ya tenía 21 años y se había enamorado a tal punto de querer casarse. La novia era una chica de 18 años muy bonita y de casa, además estudiosa y amable, y a nosotros nos caía demasiado bien. Así que la acogimos en nuestro hogar como a una hija más, y así 2 años después llegó el día de la boda. Mi hijo estaba feliz y se veía increíble, y ni hablar de la novia, su vestido blanco alumbraba todo el lugar, y mientras tanto mi esposa y yo no nos cambiábamos por nadie, era como un sueño. Pasó la boda y un año después mi hijo nos comenta a su madre y a mí que su esposa quería un hijo, pero que por más que lo intentaban no quedaba embarazada. Lo tranquilizamos y le dijimos que eso podía ser normal, pero que tenían que relajarse y no pensar tanto en el asunto porque se podían bloquear. Aún así siguió pasando el tiempo y nada, y mi esposa y yo empezamos a dudar de que eso fuera tan normal. Y más bien empezamos a creer que uno de los dos no iba a poder ser padre, o sea, que podría ser estéril, pero eso no se lo comentábamos para no asustarlos. Así pasó otro año, ellos ya llevaban 2 de casados y nada, y nuevamente mi hijo, en medio de algunos tragos, me dijo que su esposa estaba a punto de dejarlo. Y cuando le pregunté que qué sucedía entre ellos, me dijo que el tema de no poder tener hijos estaba acabando con su matrimonio y que él ya no sabía qué hacer. Después de hablar con mi hijo, quise hablar con mi nuera a solas y la invité a tomar un café. Ahí le pregunté que qué sucedía, ya que yo quería escuchar su versión, y ella me decía que estaba segura que ella sí podía tener hijos y que el del problema era mi hijo. Al preguntarle que por qué se sentía tan segura, ella me confesó que antes de estar con mi hijo había quedado embarazada, solo que ese bebé no se había logrado. Cuando me contó eso, le pregunté que si quizás no existía la posibilidad de que ella hubiera quedado mal después de ese suceso, pero me dijo que no. Dijo que los médicos se habían asegurado y le habían asegurado a ella que podría volver a ser madre sin ningún problema. Esa conversación no pasó a más, pero yo me fui muy preocupado para la casa y ni siquiera se lo comenté a mi esposa. Yo solo pensaba en cómo podría ayudar a mi hijo.
Y ahí es en donde se me ocurrió la gran idea de proponerle a mi nuera que se dejara embarazar de mí para luego hacerle creer a mi hijo que era de él. Como era de suponerse, en un inicio ella no se lo tomó muy bien que digamos y pensó que yo iba por el lado malo, pero yo le aclaré que no se trataba de eso. Y sí, yo sé que suena descabellado, pero como le dije a ella, si tú lo amas tanto como dices y sabes que él te ama tanto como dice, y hay una solución, ¿por qué no hacerlo? ¿Cuántas parejas no se consiguen amantes durante tiempo para engañar a sus parejas? En cambio nosotros solo lo vamos a hacer para salvar a tu matrimonio y la convencí. Apenas tuvimos la primera oportunidad, nos escapamos para un hotel que quedaba a las afueras de la ciudad. Y no les voy a negar que iba muy nervioso, asustado y hasta intimidado, porque la chica es muy hermosa, pero yo debía de estar concentrado en mi verdadero objetivo. Fue intimidante al principio, pero después nos dejamos llevar y la terminamos pasando bien alrededor de unas 2 horas para luego regresar a casa. La dejé en su casa y me fui para la mía, y 20 días después se confirmó el embarazo y ahí confirmamos también que el del problema sí era mi hijo. Cuando mi hijo lo supo, se puso súper feliz. Ese hombre brincaba en una sola pata, es que no cabía de la dicha, y yo también estaba muy feliz aunque supiera la verdad de todo. Al día de hoy ellos siguen juntos y mi nieto, quien en realidad es mi hijo, ya está grande y nos ha hecho a todos muy feliz. Y en cuanto a mi nuera, ella y yo no volvimos a tener ningún tipo de acercamiento y jamás volvimos a mencionar el tema. Yo sé que fue muy bajo lo que hice y no puedo evitar sentirme de alguna manera mal, pero cuando veo lo feliz que es mi hijo y la familia tan bonita que tiene, siento que todo valió la pena. ¿O ustedes qué harían? Y bueno, gente de Secretos con Lili, esa fue la historia del día de hoy. ¿Cómo la ven? ¿Ustedes qué opinan? Espero leerlos en los comentarios. En mi opinión, siento que es innegable que el seguidor lo hizo con muy buena intención, con la mejor intención, pero también creo que traición es traición y donde el hijo se llegue a dar cuenta, no creo que lo perdone. Aunque bueno, todo puede pasar, uno que va a saber. Y bueno, gente, sin nada más que decir, nos vemos en un próximo episodio. Se me cuidan, bye.